Sigamos con la segunda parte de esta historia de la izquierda peruana, así que empecemos. Etapa 4. Las izquierdas unidas. Durante los primeros meses de 1980, la izquierda se encontraba dividida en varios grupos y pequeños partidos, casi todos con posturas ideológicas que tenían en la lucha armada un elemento común de identidad y también tenían un profundo menosprecio de las formas, reglas y procedimientos democráticos. Desde tiempo atrás, la apertura política había animado la búsqueda de alianzas electorales y la formación de frentes políticos con miras a participar en las elecciones generales en mayo de 1980. En ese sentido, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista, el MIR Perú. Aquí hagamos un paréntesis. ¿Te acuerdas del MIR original? Bueno, resulta que en 1967 se produjo una diáspora de los militantes del MIR primigenio, quienes tiempo después dieron origen a numerosas organizaciones con las siglas del MIR. Entre ellas se encuentran el MIR Militante, MIR Voz Rebelde y MIR Cuarta Etapa. Fin del paréntesis. Y el Frente de Liberación Nacional fundaron la Unión de Izquierda Revolucionaria, el UNIR. En el UNIR, los dirigentes del Partido Comunista del Perú, Patria Roja y de Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista destacaron en su conducción. Así, Jorge Hurtado Ludovico, dirigente del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, fue elegido primer secretario general del UNIR. La participación del UNIR en la contienda electoral fue considerada por sus adeptos como una forma más de lucha, además de la lucha armada. Otro frente que se formó fue Unidad de Izquierda, UI. El Partido Comunista Peruano Unidad con su líder Jorge del Prado y el Partido Socialista Revolucionario con su líder el general velasquista Leónidas Rodríguez fueron sus principales animadores junto a otras fuerzas menores de izquierda. De otro lado, los principales grupos de la nueva izquierda formaron la Alianza Revolucionaria de Izquierda, el ARI. ¿De dónde nace ARI? Esta podría ser historia de un video aparte, pero básicamente ARI nace del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Hugo Blanco de tendencia trotskista, del Partido Obrero Marxista Revolucionario de Ricardo Napurí y también de tendencia trotskista, de la UDP, que a su vez esta era la conformación del MIR de Carlos Tapia y Carlos Malpica, Vanguardia Revolucionaria de Javier Díez Canseco y Edmundo Murrugarra, y el Partido Comunista Revolucionario de Manuel Damert. Y además ahí también se hallaba presente el UNIR, que era un frente maoísta dirigido por Patria Roja. Así nace el ARI el 17 de enero de 1980. Pero esta unión no duraría mucho, porque el frente se llenó de discrepancias ideológicas, políticas y electorales, e hicieron que las problemáticas se agudizaran y terminarían polarizando a sus integrantes. ¿Por qué se separa ARI? Básicamente, en los extremos de ARI habían dos propuestas de candidatos a la presidencia del 80. De un lado, la propuesta del gobierno de los frentes de defensa con Hugo Blanco a la cabeza. Este era apoyado por Vanguardia Revolucionaria y los sectores trotskistas, más algunas fuerzas menores. Del otro lado, la fundación del gobierno de Frente Único y Alfonso Barrantes Lingan como candidato. Este era apoyado por el Partido Comunista Revolucionario Clase Obrera y el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. En medio de ambos, un conjunto de fuerzas que se veían incapaces de sujetar a los extremos e impedir su evolución rupturista. Puestos en la escena final de negociaciones, fue imposible componer un rompecabezas en donde ya no solo los programas, sino también las propias aspiraciones electorales no encontraban correspondencia. Así, ARI estalló. Al respecto, Hugo Blanco en el libro Apogeo y Crisis de la Izquierda nos relata. ¿Y allí hubo problemas con Barrantes? ¿Con usted hubo una disputa? No, lo que pasa es que la gente veía que yo era candidato a la presidencia, Barrantes a la vicepresidencia y a la segunda vicepresidencia Horacio Ceballos. Pero Barrantes estaba que sí y que no. Se puso feliz cuando se rompió el ARI. La ruptura de ARI trajo como consecuencia que la izquierda participara dividida en las elecciones generales del 18 de mayo del 80. El dogmatismo ideológico, el caudillismo y las aspiraciones electorales partidarias hicieron prácticamente imposible que la izquierda se unificara y participara en una lista unitaria.
Sin embargo, 5 agrupaciones con sus respectivas candidaturas compitieron en las elecciones. Estas fueron Unidad de Izquierda con Leónidas Rodríguez Figueroa como candidato, el FOSEP que designó a Genaro Ledesma Inquieta como su candidato presidencial. ARI se fragmentó en 3 candidaturas: un frente trotskista liderado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Hugo Blanco Galdós, el UNIR encabezado por Horacio Ceballos, y la UDP, quien eligió a Carlos Malpica Silva Santiesteban como su candidato presidencial. Esta fragmentación en la candidatura de la izquierda facilitó la victoria de Belaúnde y permitió al APRA posicionarse como la segunda fuerza política en el país. Después de eso, la izquierda se dio cuenta que, como se diría vulgarmente, la cagó y tomó conciencia de las causas de su derrota, y teniendo como norte las elecciones municipales de noviembre, empezó de inmediato con sus esfuerzos unitarios. El resultado de estas negociaciones culminó en la fundación del Frente Político Electoral Izquierda Unida el 11 de septiembre de 1980, que buscaba convertirse en un frente revolucionario de masas. Izquierda Unida lanzó un comunicado firmado por las agrupaciones de izquierda, el Partido Comunista Peruano Unidad, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Revolucionario Clase Obrera, el FOSEP, el UNIR, la UDP y el Partido Comunista del Perú Patria Roja. En el comunicado se analizaba la situación política y se trazaban los lineamientos y objetivos políticos de la actuación posterior de Izquierda Unida. Este nuevo frente postulaba a Alfonso Barrantes como candidato. En el clima altamente movilizado e inestable de la época, la constitución de Izquierda Unida permitió colocar, de un lado, en perspectiva y en un escenario más amplio, las ideas de transformación social que se habían atrincherado tras las luchas sindicales y populares en la década de los 70. Y por otro, permitió que aquel electorado que había votado por la izquierda en las elecciones para la Asamblea Constituyente y las generales del 80 no se quedara sin representantes en el nuevo escenario político democrático. Es decir, querían evitar la dispersión del votante de izquierda. Sin embargo, Izquierda Unida se definía dentro de las pautas de una democracia que percibían al mismo tiempo como insuficiente y muy formal. Al considerar así al régimen democrático, la izquierda se sentía desinteresada a contribuir a su consolidación. Sin embargo, sus militantes participaron en el parlamento y en los municipios. Para los dirigentes e intelectuales de la izquierda, la democracia implicaba un cambio de escenario de las luchas populares en la perspectiva de un cambio revolucionario. Pero, a pesar de todo, la ocupación de funciones públicas, ya sea en el parlamento o en los municipios, mediante las elecciones, se convertía en un objetivo central de la Izquierda Unida y de sus organizaciones integrantes. Desde entonces, la participación de Izquierda Unida en la democracia tuvo como horizonte la acumulación de fuerzas para una futura transformación revolucionaria de la sociedad. Para sorpresa de todos, Izquierda Unida mejoró su participación electoral en las elecciones municipales del 1981. Por primera vez, la izquierda se hizo cargo del gobierno de importantes municipios del país, ganó la alcaldía de Arequipa y también ganó en otras 5 capitales departamentales. En Lima ganó los gobiernos municipales de 5 importantes distritos populares y obtuvo el segundo lugar en otros 4. Como resultado, se incorporaron promociones de dirigentes y militantes izquierdistas en los municipios, sin formación previa y sin soportes político-institucionales, expuestos a lidiar con pragmatismos los retos del gobierno municipal. Es decir, ahora el reto que tenía la izquierda era demostrar su eficacia en la resolución de problemas sociales a través de su administración de gobierno. Pero, pese a saborear una valoración inicial de la democracia y sus reglas, el horizonte de una lucha armada como momento revolucionario persistió como referente de identidad para la mayoría de las organizaciones de Izquierda Unida. Sin embargo, como veremos mucho más adelante, estas organizaciones cederían y se adaptarían a las reglas y procedimientos democráticos durante la década de los 80. Hasta aquí todo iba bien para la izquierda, pero como no todo es color rojo, alguien tenía que cagarla y como siempre la oveja negra hizo su aparición.
Un año antes, en vísperas de las elecciones presidenciales, el 17 de mayo de 1980, una organización de izquierda que se había opuesto a los comicios de ese año asaltó a punta de pistola la oficina del registro electoral donde se custodiaban las ánforas electorales y las cédulas de sufragio para 2.000 electores en el pueblo ayacuchano de Chuschi, intentando negarles el derecho a voto. El material electoral fue robado y luego quemado. Los vecinos de Chuschi valientemente capturaron a los perpetradores y los entregaron a las autoridades. En vista de aquel incidente, se ordenó llevar nuevo material electoral en un transporte militar a Chuschi y las elecciones se llevaron a cabo sin mayores incidentes. El suceso recibió muy poca atención en la prensa peruana, porque ¿quién cubre las noticias en los lugares más remotos? Pero solo 2 medios periodísticos, La Prensa y El Diario de Marca, cubrieron la noticia, atribuyendo el atentado a un grupo de exaltados. Pero lo que ellos aún no sabían es que este fue el primer atentado perpetrado por la ahora organización terrorista Sendero Luminoso, que en otro tiempo se identificaba como partido político. La izquierda y los senderistas. Las primeras reacciones de la izquierda ante Sendero Luminoso fueron del asombro y menosprecio inicial a una tímida condena de sus acciones. De manera general, le criticaron el uso del terrorismo, en tanto no era un método de lucha revolucionaria. Es decir, se les objetaba que la ejecución de sus acciones no fuera acompañada de una masiva y amplia movilización de los sectores populares. Muchos intelectuales de izquierda discordaron desde el inicio con las acciones de Sendero. En su interpretación del conflicto, la izquierda consideraba que la subversión tenía una causa fundamental en la postración y explotación social de los sectores populares que la democracia burguesa era incapaz de enfrentar y acabar. En ese sentido, el uso de la violencia para cambiar aquel orden injusto se legitimaba en la medida que la ejercieran las masas y no una vanguardia iluminada en su nombre, y más aún empleando el terrorismo en forma indiscriminada. Es decir, la izquierda apoyaba el uso de la violencia si y solo si ésta provenía del pueblo unido en su conjunto. Pero si la violencia era ejercida por un solo grupito de personas que querían imponer a la fuerza su visión por sobre el pueblo a través de un sendero luminoso, y que si un ciudadano manifestaba una oposición contraria a esta visión luminosa era asesinado, esto claramente era terrorismo y esta visión era contraria a la visión de la izquierda. Pero en ese tiempo ciertamente había confusión. Digo confusión porque la izquierda aún era ambigua en su posición con respecto a la democracia, y esta confusión se evidenciaba mucho más cuando sus dirigentes trataban de diferenciar la lucha armada real que llevaba a cabo Sendero con un proceso ideal de insurgencia democrática al que la izquierda no había renunciado. Lo que se cuestionaba no era en principio la posibilidad de la violencia como parte de la acción política, porque esta aún era aceptada en la izquierda, porque era el fruto del proceso al que estaban acostumbrados, porque esa izquierda se desarrolló en el marco de las revoluciones del siglo XX. En ese sentido, no se cuestionaba la violencia, sino la forma y oportunidad con que Sendero Luminoso imponía su particular levantamiento. Y precisamente este problema con la supuesta lucha armada de Sendero hizo que algunos sectores del gobierno de Acción Popular acusaran injustamente a Izquierda Unida de ser fachada del terrorismo. En ese contexto de acusaciones se promulgó el Decreto Ley 046, conocido como la primera ley antiterrorista. Tal medida desató una cerrada oposición de la Izquierda Unida que la entendió como una maniobra del gobierno para debilitar y destruir las organizaciones populares y de izquierda. La oposición izquierdista y aprista en el Parlamento la consideró inconstitucional. Por un lado, dicha ley consideraba como acciones terroristas la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías de comunicación o transporte o de conducción de fluidos
partidos o fuerzas motrices, y que en años siguientes algunos dirigentes gremiales provincianos cuyas acciones de protesta habían incluido el bloqueo de carreteras, por ejemplo, fueron detenidos y procesados mediante la aplicación en forma arbitraria de aquel artículo. Muchos de esos dirigentes gremiales militaban en partidos de Izquierda Unida y purgaron prisión durante varios años, muchas veces acusados injustamente de terroristas. En 1984, el número de militantes de Izquierda Unida presos y recluidos en el penal de Lurigancho sumaban 142. La izquierda debía romper con Sendero, y así, con ocasión de una romería a la tumba de José Carlos Mariátegui en abril de 1982, Alfonso Barrantes, presidente de Izquierda Unida, respondió de la siguiente manera a un grupo de exaltados militantes izquierdistas radicales. Deseo un buen viaje a los compañeros que han escogido el camino de las armas, pero este hecho de ninguna manera alterará el camino y el cronograma que nos hemos trazado en Izquierda Unida. Por entonces, Sendero era para Izquierda Unida un grupo llevado por su fanatismo dogmático que daba argumentos a la derecha reaccionaria para incrementar los abusos y la opresión contra el pueblo. En realidad se percibía el carácter provocador de Sendero Luminoso, pero aún no existía una objeción por parte de la izquierda a la violencia que ejercía Sendero como parte de su acción política. El incremento de las acciones de Sendero en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac durante los 2 primeros años del gobierno de Acción Popular trató de ser contrarrestada con el ingreso de las Fuerzas Armadas a fines del 82, con lo cual se fue configurando uno de los primeros escenarios del denominado conflicto armado interno, también llamada guerra contra el terrorismo, lucha contra el terrorismo o pacificación nacional. No voy a tocar el tema de definiciones aquí, pero quédate con la idea de que conflicto armado interno y terrorismo no son términos que se excluyen mutuamente, pero podemos hablar de esto en otro video. Siguiendo el hilo, a pesar de que las acciones subversivas disminuyeron, la persistencia de Sendero le fue restando legitimidad a la democracia recién instalada, y la única fuerza política que se vio desfavorecida en todo esto fue la izquierda. La mayoría de los partidos integrantes de Izquierda Unida fueron brutalmente cuestionados por la acción de Sendero, porque en teoría estos estaban llevando a cabo lo que la izquierda pregonó con vehemencia durante la década de los 70. Acuérdate de los movimientos guerrilleros de los 60, es decir, que el poder político se conquista mediante la lucha armada y que la revolución era inevitable. Al compartir una matriz ideológica similar, dichos partidos no pudieron asumir una posición clara frente al tema de la violencia revolucionaria, ni se deslindaron claramente con el pensamiento y la acción de Sendero. Esta indefinición junto a la ambigüedad frente a la democracia fueron los gérmenes de futuras tensiones al interior de Izquierda Unida. Como Izquierda Unida fue una coalición de muchos movimientos, partidos y frentes de izquierda, no tenían una posición clara con respecto al problema Sendero. Los de izquierda aún no creían del todo en la democracia y muchos aún compartían la ilusión por una insurrección popular. El líder de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, enfrentaba una situación compleja. Por un lado, no podía permitir que la coalición de las izquierdas se separe, y por el otro, no podía dar una posición clara con respecto al problema Sendero, porque esto inevitablemente fragmentaría a Izquierda Unida. Es decir, Barrantes tenía su posición personal del problema Sendero muy clara, pero no existía una propuesta hegemónica clara dentro de Izquierda Unida que cohesionara ideológicamente a todos dentro de ella. A causa de esto, dentro de la coalición hubo todo tipo de disputas, tácticas, estratégicas, programáticas y personales. Para este entonces, la Izquierda Unida paradójicamente, estaba menos unida que nunca. Sin una propuesta ideológica y política que se convirtiera en hegemónica, la ambigüedad discursiva y de acción política se mantuvo en Izquierda Unida, que la llevó a caer en las más vergonzosas contradicciones, todo por querer mantener la organización unida. Por otro lado, antes de las elecciones del 85, se crea el Partido Unificado Mariáteguista, el PUM, el 23 de octubre del 84. Los grupos que originaron este partido fueron Vanguardia Revolucionaria, el MIR y el Partido Comunista Revolucionario Trinchera Roja.
Estos convergieron con importantes trayectorias de trabajo en el sector campesino, especialmente en la Sierra Surandina, en el sector obrero de las ciudades y los sindicatos mineros de la Sierra Central, en los gobiernos locales y en los movimientos sociales urbanos, especialmente en la capital. Entre sus principales dirigentes se encontraban Javier Díaz-Canseco, Agustín Aya, Carlos Tapia, Eduardo Cáceres, Santiago Pedraglio, Michel Azcueta, entre otros. Al fundarse el PUM, la UDP se disolvió. Sin embargo, tiempo después, militantes del MIR Voz Rebelde se apropiaron del nombre y en octubre de 1987 se unieron al movimiento Pueblo en Marcha. Pero volvamos al 84. Ese año, entre mayo y julio, iniciaba su accionar terrorista el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, e incrementó el terror y las víctimas. Aunque esta organización ya había fraguado su accionar desde 1982 cuando, con Víctor Polay a la cabeza, asaltaron un banco en La Victoria. Pero ¿de dónde nace el MRTA? Bueno, este nace de la unión del Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista y del MIR militante. En estas circunstancias, los rumores de un probable golpe de Estado militar circularon con intensidad en los medios políticos y de la opinión pública. Es así que Izquierda Unida se encontraba ante una situación política y debía planificar su accionar. Ellos creían que, a raíz de este posible golpe, era probable el cierre de los espacios democráticos y la cancelación de las libertades democráticas. Así, Izquierda Unida y las organizaciones políticas que la integraban tenían que asumir una postura clara, o bien en defensa de la democracia y por ende de sus instituciones y reglas, o bien preparar las condiciones organizativas y materiales para enfrentar una ofensiva de un probable gobierno militar o cívico-militar, antesala de un hipotético desenlace revolucionario. Y, para variar, la izquierda otra vez se polarizó. Todas las organizaciones tenían posiciones radicales pro lucha y posiciones reformistas pro democracia. Por ejemplo, Patria Roja y el PUM adoptaron una postura radical, mientras que Izquierda Unida se situó al medio, jugando con los márgenes legales que la democracia proponía, y afirmarse paradójicamente en las libertades liberales para alimentar un proyecto insurreccional contra el sistema que le daba pie. A pesar del radicalismo formal de los integrantes del PUM y UNIR, que eran de Izquierda Unida, esta se preparó para participar en las elecciones generales de abril del 85 y las municipales de noviembre del mismo año. Hasta entonces, en el seno de Izquierda Unida se habían perfilado dos corrientes. De un lado, se fue distinguiendo una tendencia radical constituida principalmente por las organizaciones maoístas y de la nueva izquierda, ya sabes, el UNIR, el PUM y el FOSEP. Este bloque, ni monolítico ni exento de contradicciones, continuó con los estilos previos a la democracia. Sus integrantes se empeñaron en la denuncia de los gobiernos de turno, en los que veía la continuación y el reflejo de las clases dominantes. Además, compartieron una íntima desconfianza hacia las instituciones de la democracia, pero que no impidió que participaran en ellas para demostrar sus límites y deficiencias, y se apoyaron fervientemente en la movilización social para mantener una identidad y una vigencia política opositora al gobierno. Del otro lado, se hallaban un conjunto de organizaciones, en particular el Partido Comunista Revolucionario y el Partido Socialista Revolucionario, que atenuaban el enfrentamiento con el régimen democrático y valoraban positivamente su participación bajo sus reglas, con una manifiesta atracción a una para socialdemócrata hacia mediados de los 80. A la cabeza de este sector se colocó Alfonso Barrantes, el tío Frijolito, cuya distancia con los sectores radicales del frente izquierdista se consolidó al paso de su éxito como figura pública representativa de Izquierda Unida y tras ganar la alcaldía de Lima en el 83. Esta tendencia, tanto en el discurso como en su acción política concreta, se había deslindado con Sendero totalmente, aunque este fue un sector minoritario en el frente izquierdista y, como suele pasar, fue calificado por el otro grupo como reformista.
Sin embargo, con el curso de los años, un tercer agrupamiento fue conformándose con los partidos y grupos. El Partido Comunista del Perú Unidad, Acción Política Socialista, Movimiento de Afirmación Socialista, que se alinearon detrás de un proyecto que incluyera a radicales y reformistas, es decir, los del consenso. Pero ya sé que te estás preguntando, ¿por qué pasó esto de la ambigüedad frente a la democracia y su coqueteo con la lucha armada? Pues porque, aunque las izquierdas sabían que ya eran parte del juego político legal, estas se negaban a liquidar sus cuentas con su herencia ideológica. Es por eso que para las elecciones generales del 85 se presentaban con claridad dos tendencias en Izquierda Unida. Una, liderada por Alfonso Barrantes, ya sabes, el tío frijolito, y secundada por el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Revolucionario y un sector de izquierdistas que no militaba en ninguno de los partidos que conformaban parte de Izquierda Unida, pero que valoraban positivamente el desempeño izquierdista en las instituciones democráticas y no se oponían al manejo político que implicaba concesiones, acercamientos y probables consensos con adversarios como por ejemplo el APRA. Y otra tendencia radical representada por el PUM y el UNIR. Estos creían que la cuestión del poder no admitía concesiones a los enemigos de clase y pretendían la creación de un poder popular contrapuesto a la democracia burguesa. Entre ambas tendencias, el Partido Comunista Peruano Unidad y otras organizaciones menores trataban de mantener una postura equidistante. La forma como encararon ambas tendencias la coyuntura electoral del 85 puso de manifiesto las diferencias existentes en el seno de Izquierda Unida. Alfonso Barrantes, conforme su aceptación en la opinión pública aumentaba, viró hacia posiciones abiertamente contrarias a la opción armada para llegar al poder, lo que para la tendencia radical implicaba un acercamiento a la derecha y por ende un abandono de los principios y postulados revolucionarios que animaron la creación de Izquierda Unida. Cuando Barrantes aceptó su candidatura a la presidencia, marcó distancia con los dirigentes izquierda unidistas que sugerían un diálogo con los senderistas, declarando: "Yo no concilio con el terrorismo, y el que lo haga dentro de Izquierda Unida tiene las puertas abiertas para irse". Asimismo, respecto a las ambigüedades discursivas de los dirigentes izquierdistas, señaló que si Sendero se convierte en la raya que obliga a una definición, ya está tomada. No conciliaremos jamás con el terrorismo, cualquiera sea su nombre o naturaleza. Si los otros quieren buscar el diálogo o acercarse a Sendero, tienen todo el derecho a hacerlo, pero esa no es la posición oficial de Izquierda Unida. Es decir, que por fin el tío frijolito se puso a repartir putazos y poner orden en Izquierda Unida. Resumiendo, las demasiadas contradicciones entre las tendencias existentes en Izquierda Unida impidieron a la izquierda encarar la campaña electoral de mejor manera. Así, por ejemplo, el PUM privilegió la promoción de sus candidatos al Parlamento en desmedro del candidato presidencial. Las elecciones del 14 de abril del 85 se aproximaban. ¿Quién ganará? Lo sabremos en el siguiente video.